Pesaré tus oídos para llegar a tu corazón en esta noche de Café con Letras. Conduce Ale Calixto y Perla Uraga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amantes de la cafeína y literatura. Gracias por acompañarnos, me da muchísimo gusto saludarles en otro lunes más de Anochecer Literario. Yo soy Ale Calixto, sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sintonizar la mejor radio digital, Promo Estéreo, donde la estrella eres tú, en las plataformas de Spreaker, Spotify y YouTube. Para esta degustación literaria, por supuesto, me acompaña como siempre Perla Uraga. ¿Qué tal, Perrita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ale, súper bien, buenas lunas, amantes literarios, soy Perla Uraga, es una fortuna saborear otro café con letras, infinitas gracias por acompañarnos. Así es, querida audiencia, muchísimas gracias. Y antes de iniciar, queremos comentarles que el próximo 14 de septiembre, o es decir, ya este jueves, se celebra el Día Internacional del Locutor, por lo cual les mandamos un fuerte abrazo y felicitación a todos nuestros compañeros locutores, no solamente de Promo Estéreo, sino a todos aquellos que estamos detrás de un micrófono y que ponemos nuestra alma en llevarles programas de calidad. Y aunque lo hemos mencionado en otros programas, ¿verdad, Perla? Aunque no tenemos un taller o curso especializado en locución, créanme que aquí nosotras ponemos todo de nuestra parte para llevarles un buen programa, ¿no es así, Perlita? Claro que sí, felicitaciones a todos los locutores y locutoras, y si bien es cierto que no tenemos una formación en locución, sí tenemos una gran vocación y responsabilidad de brindarles un contenido interesante acerca de la literatura y sobre todo de la literatura hecha por mujeres. Efectivamente, creo, audiencia, créanme que el estar en Café con Letras nos ha permitido justamente desarrollar las habilidades de locución, y por eso una felicitación, Perlita, también porque creo yo, y sin afán de echarnos muchos cebollazos, hemos desarrollado una serie de cualidades que antes, al menos yo no las tenía. Uno de ellos es justamente el haber dominado mi pánico escénico frente al micrófono. En tu caso, ¿qué tal, Perlita? Sí, también recuerdo los primeros programas y sí fueron así de pena, pero creo que poco a poco nos vamos adaptando y vamos aprendiendo para llevarles lo mejor cada noche del lunes. Así que una felicitación por el Día del Locutor. Y bueno, y continuando con el programa, querida audiencia, ustedes saben que nuestra labor principal aquí en Café con Letras es visibilizar a las escritoras mexicanas. En esta ocasión vamos a dar una mirada a la obra de una narradora, ensayista, académica y traductora cubano-mexicana, quien el pasado 5 de septiembre fue su aniversario número 13. Ella se distinguió por ser poseedora de un profundo conocimiento de la literatura contemporánea, especialmente la hispanoamericana y la francesa, pero además también fue conocida por sus cualidades como persona. ¿No es así, Perlita? Así es, esta escritora también fue conocida por ser una mujer sensible, apasionada de la vida, que le encantaban las caminatas vespertinas para observar los paisajes, así como ir a los museos, comer en buenos lugares, y también era amante de los viajes. Ella fue doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana, estuvo becada por la Alianza Francesa de su ciudad natal e hizo estudios en París que le permitieron obtener un diploma en literatura francesa contemporánea, nada más y nada menos que en la Sorbona. Así es, querida audiencia, para que se den una idea de esta gran escritora cubano-mexicana que tuvo estudios no en cualquier lugar.
Esta autora de quien hablaremos esta noche se llama Julieta Campos Torres. Y vamos a empezar platicándoles que ella nace un 8 de mayo de 1932 en La Habana, Cuba, como ya lo hemos mencionado. Fue la hija única de Aurelio Campos Morilla, de origen andaluz, y María Teresa de la Torre Díaz, mejor conocida como Telina de la Torre. De su familia materna podemos destacar la figura de su tío abuelo de nombre Carlos de la Torre Huerta, quien fue un eminente investigador y catedrático. Fue también rector de la Universidad de La Habana, con quien Julieta mantuvo una relación muy cercana. De esta manera, la primera etapa de la vida de Julieta Campos transcurrió en su ciudad natal, que fue Cuba. Si bien en los años 30 sabemos que Cuba vivía momentos turbulentos debido a una serie de conflictos políticos y sociales muy violentos, la infancia de Julieta fue tranquila gracias a la protección de su madre y su abuela, quienes la aislaron de las agitaciones externas de esos momentos. Y fíjense, querida audiencia, que desde muy pequeña Julieta alimentó su imaginación de los otros mundos que ella descubrió en la literatura, tales como una Virginia Woolf, James Joyce y Thomas Mann, quienes fueron algunos de los autores que marcaron su juventud. Además, esta avidez que tenía ella por la lectura estuvo acompañada por sus primeros acercamientos a la escritura creativa. Desde su adolescencia llevaba ella un diario y asimismo empezó a escribir textos de ficción que nunca publicó en vida, pero que más adelante sí se publicaron de manera póstuma, ¿verdad, Perlita? Efectivamente, y solo la revista de la Universidad de México los publicó, como ya bien lo dices, de manera póstuma, y esta inclinación muy evidente de Julieta por la literatura fue determinante para que en 1948 iniciara sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de La Habana. A ese temprano interés también se sumó otro fundamental, que fueron los viajes. Así es, querida audiencia. Fíjense que desde pequeña Julieta se contagió del espíritu libre y aventurero de su padre. Aunado a ello, paulatinamente fueron creciendo en ella la curiosidad y el deseo de conocer el mundo. Y este deseo la impulsó de tal forma que en el año de 1953, 6 años antes de que estallara la Revolución Cubana, Julieta Campos salió de la isla para irse a estudiar un diplomado en literatura francesa contemporánea, como lo mencionamos al principio del programa, nada más y nada menos que en la Sorbona, con una beca que le otorgó la Alianza Francesa. Por supuesto que este viaje cambió radicalmente el curso de su vida, ¿verdad, Perla? Así es, la cambió de manera muy radical porque París significó para Julieta Campos, además de una experiencia desbordante de nuevos estímulos, un encuentro con México, ya que durante ese año vivió en la Casa de México de Ciudad Universitaria, donde coincidieron muchos jóvenes mexicanos de grandes inquietudes y talentos, como Margot Glantz, quien se convirtió en su gran amiga. Sí, y imagínense nada más el haber tenido una relación tan estrecha con una escritora de la talla de Margot Glantz, y además también conoció al escritor Salvador Elizondo, Manuel Felgueres, Lilia Carrillo, Francisco López Cámara y Jorge Portilla, entre otros muchos, pero también ahí conoció al mexicano Enrique González Pedrero, quien después se convertiría en un destacado catedrático, político y diplomático, con el que contrajo matrimonio en agosto de 1954 en una alcaldía parisina. Es decir, bueno, fueron compañeros de toda la vida.
Exacto, pero ellos se separan brevemente porque Julieta regresa a Cuba, donde obtuvo el grado de doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana. Esto fue un 18 de febrero de 1955 y poco después dio a luz a su único hijo, el también escritor Emiliano González Campos, en 1955. Después ella se reencontró con su esposo en México, donde eligió radicar permanentemente hasta su muerte. Efectivamente, querida audiencia, y esto propició que la inserción de Julieta Campos en el entorno intelectual mexicano, donde se mostró siempre como una mujer sumamente lúcida, inteligente y sensible, con mucho talento y una amplia cultura. Además, en distintos círculos intelectuales, ella y su esposo entablaron muy buenas relaciones personales. En efecto, y todo ello le permitió adentrarse cada vez más en el ámbito editorial y de la gestión cultural, hasta llegar a ubicarse en el centro mismo de la efervescente actividad cultural de un país como lo era México, en pleno proceso de modernización y cuyo contexto literario pasaba en los años 50 por una etapa de transición. Es decir, a la llegada de México a Julieta, por supuesto que le benefició en todos los aspectos, porque al poco tiempo de haberse instalado en nuestro país, ella ya estaba traduciendo libros del inglés y del francés, primero para el Fondo de la Cultura Económica y más tarde también para la editorial Siglo XXI, recién fundada en 1966 por Arnaldo Orfila. Es decir, como podemos darnos cuenta, Julieta fue una mujer muy activa, ¿no, Perlita? Súper activa, que estaba también emprendiendo como las grandes editoriales que hoy conocemos, y a lo largo de 14 años Julieta tradujo 38 libros sobre política, economía, historia, psicología y sociología, algunos de los cuales tuvieron un gran impacto en el ámbito hispanoamericano, como Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. Y también empezó muy pronto a publicar ensayos y reseñas. De esta manera, en 1957, nada más y nada menos, el prestigioso autor mexicano Carlos Fuentes incluyó en la Revista Mexicana de Literatura un estudio de Julieta sobre el diario de Samuel Pepys, y a partir de entonces Julieta Campos no dejó de colaborar en alguna de las publicaciones culturales más importantes del país. Por ejemplo, la revista de la Universidad de México y los suplementos dirigidos por Fernando Benítez, de nombre México en la Cultura y la Cultura en México. ¿Qué te parece, Perla, esta incursión de Julieta auspiciada por Carlos Fuentes? Muy interesante y rodeada de grandes que hemos estado viendo, incluso más tarde, en las décadas de los 70 y 80, participó en las revistas Plural y Vuelta, fundados por Octavio Paz, y de esta última formó parte del consejo editorial en esos dos foros, convirtiéndose prácticamente en la única voz femenina que contrapunteaba al ilustre crítico de ese momento. Como mencionamos, también mantuvo una amistad con Octavio, lo cual sin duda le abrió muchas puertas. Por supuesto, imagínense, querida audiencia, el haber tenido una relación amistosa con Octavio Paz, que bueno, que sabemos que en ese momento era el que dominaba el canon literario, y si no eras amigo de Paz, prácticamente nadie te publicaba, ¿verdad, Perlita? Sí, claro, él tenía gran poder en el mundo de las letras y de la cultura en esas épocas, y era fundamental ser buen visto por él. Exacto, entonces, y gracias a ello y a solicitud del mismo Paz, a partir de julio de 1978, Julieta asumió la dirección del PEN Club de México. Para darnos una idea, el PEN era una organización de escritores, dramaturgos y editores, junto
con Elena Poniatowska, que ella fungió como tesorera. Entonces, como podemos darnos cuenta, Julieta estuvo rodeada de los grandes y entró por la puerta grande aquí en México. Además, cuando Mario Vargas Llosa presidía el Pen Club Internacional, bajo su liderazgo se organizaron valiosos ciclos de lecturas como el titulado La Experiencia Literaria, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en la ENEP Acatlán. ¿Cómo ves, Perlita, el haber tenido como tesorera a Elena Poniatowska en ese momento? Otra grande que ya hemos visto que también tuvo una obra magnífica, y también podemos notar cómo Julieta fue una mujer activa, ya que además se desempeñó como docente e impartió talleres literarios. Igualmente sus esfuerzos se encaminaron a luchar por el desarrollo de la libertad de expresión. Afortunadamente, Julieta supo conciliar su faceta pública con los frecuentes espacios de soledad que buscaba cuando se dedicaba a su escritura. Podemos apreciar, querida audiencia, cómo Julieta, como bien acabas de mencionar, Perlita, pudo balancear estas dos facetas, una mujer definitivamente multifacética. Y hablando justamente de sus primeras narraciones, fíjense que una dolorosa experiencia personal marcó la redacción de su primera novela. Y este evento doloroso que vivió Julieta fue la muerte lenta de su mamá, que ella obviamente se encontraba en La Habana, y la mamá muere por cáncer de pulmón. Este hecho tan doloroso dio inicio a una escritura narrativa en Julieta, la cual respondió a una necesidad muy profunda de intentar recuperar a través de la palabra un mundo y un pasado que para ella se estaban desintegrando. ¿Qué te parece, Perla? Sí, algo muy lamentable, y es así como escribe Muerte por agua en 1965, la cual más bien se construye a partir de la recreación del proceso psicológico de sus personajes. Y justo más adelante vamos a hacer una pausa para abordar de manera muy breve esta novela. Y bueno, cabe decir que Julieta Campos no solo cultivó la novela, sino también el ensayo y el teatro. Trabajó en la investigación, la traducción y el periodismo. Es decir, podemos notar que Julieta prácticamente abarcó todos los géneros. El único género que le faltó fue la poesía, ¿verdad, Perlita? Sí, aunque leyendo su narrativa, pues siempre hay indicios poéticos. Y eso lo vamos a notar más adelante cuando les demos una probadita de su primera novela, Muerte por agua. Pero mientras, pues cabe señalar que de acuerdo a la crítica literaria Cuba es un elemento determinante en su universo narrativo, la cual es una constante en la obra de Julieta Campos, la interiorización de lo cubano, e inclusive, según la Fundación para las Letras Mexicanas, ellos mismos mencionan lo siguiente: el universo de sus ficciones, en los espacios y la atmósfera en que se mueven sus personajes, e incluso en la estructura misma de sus narraciones, la presencia de la isla y del mar resulta decisiva. Es decir, podemos notar, y que como bien lo acabamos de ver, que las raíces cubanas estuvieron siempre presentes en Julieta, ¿verdad, Perlita? Claro, es difícil desprenderse de la esencia que uno tiene a partir de sus raíces, y sus raíces estaban ancladas en Cuba. Y la segunda novela que escribió Julieta Campos fue Tiene los cabellos rojizos, y se llama Sabina, en 1974. Ganó el premio Javier Villaurrutia al mismo año de su publicación,
Asimismo, Julieta también incursionó en el terreno del teatro, como ya lo habíamos dicho, con su drama de un solo acto, Jardín de Invierno, en el que, al igual que en otras de sus narraciones, juega con el recurso de la metaficción. Sí, por eso les mencionábamos, querida audiencia, que Julieta prácticamente abarcó todos los géneros, excepto la poesía, aunque en su narrativa encontramos elementos muy poéticos, con el empleo de metáforas maravillosas. Pero bueno, esta pieza teatral que nos acaba de mencionar Perla fue escrita en 1979, pero se estrenó 7 años después en el Teatro Wilberto Cantón de la Ciudad de México y publicada por Ediciones del Equilibrista en 1988. Pero antes, en el año de 1982, sobrevino en la vida de la escritora un acontecimiento inesperado que la llevaría a Tabasco. A ver, Perlita, platícanos qué fue lo que le pasó a Julieta. Claro que sí, lo que pasó es que su esposo Enrique González Pedredo fue nombrado gobernador de ese estado al sureste de México, lo que llevó al matrimonio a vivir en la ciudad de Villahermosa, y la estancia de casi 6 años en Tabasco significó para Julieta Campos un cambio radical tanto a nivel personal como en su trayectoria profesional. Así es, querida audiencia, y fíjese que este cambio radical fue que Julieta, al trasladarse a Villahermosa, Tabasco, descubrió al otro México, pero no solamente eso, también descubrió a otra Julieta, una que de pronto sintió la vocación de modificar la realidad, ya no por medio solamente de las palabras, sino de las acciones, para mejorar las condiciones de vida de los pobres. Y de esta manera, con mucho entusiasmo e ímpetu, Julieta puso en práctica un programa integral a favor del desarrollo comunitario en las zonas indígenas de la región, procurando de esta manera estrechar el vínculo entre ese desarrollo y la cultura. ¿Qué te parece este interés de Julieta, Perla, por llevar la cultura a las comunidades más vulnerables, como en este caso la indígena? Muy atinado su programa, su proyecto, porque no es lo mismo estar, digamos, en una oficina, en un lugar, en 4 paredes, que ya vivir la realidad. Y qué bueno que ella tomó cartas en ese asunto para hacer algo. Y así, por ejemplo, promovió junto con su fundadora María Alicia Martínez Medrano el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena, un proyecto en el cual se montaban obras dramáticas clásicas en escenarios naturales al aire libre con participación de las comunidades indígenas. Como podemos ver, querida audiencia, que hemos mencionado, pues Julieta fue una mujer que no solamente fue la esposa del gobernador, ahí sentadita, muy mona, como sucede con muchas otras, ¿verdad? Que nos reservamos los nombres. Ella se dedicó realmente a hacer una labor cultural y en consecuencia, durante muchos años, por supuesto que esto hizo que su escritura tomara un rumbo muy diferente al de la narración. En esta etapa su prosa se enfocó, por supuesto, en la naturaleza, la sociedad, la historia y la cultura de la región. 3 de sus libros exploran la supervivencia de la visión del mundo de la cultura maya chontal en el Golfo de México. ¿Qué impacto tan maravilloso tuvo Julieta? Y lo más grande, Perlita, como lo mencioné, es que ella realmente como esposa se preocupó por llevar la cultura a estas comunidades, no como las que tenemos en la actualidad, ¿verdad, Perlita? Sí, ella llevó a la práctica esto que luego se dice como discurso, realmente lo ejecutó de manera pues digna,
y en la etapa final de su vida, Julieta estuvo de nuevo ligada al ámbito político al fungir como secretaria de Turismo del Distrito Federal entre 2000 y 2006. En forma paralela preparó el manuscrito de su último libro, Cuadernos de Viaje, publicado póstumamente por la editorial Alfaguara en el año 2008. Este es el diario de los múltiples viajes que la autora realizó por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa entre 1975 y 1999. Y en este lapso, Julieta incluye la escritura de El miedo de perder a Eurídice y el proyecto y redacción inicial de La Forza del Destino, por lo que en estos cuadernos de viaje hay asimismo anotaciones con respecto a su proceso creativo. Lamentablemente, Julieta Campos, al igual que su madre, fue víctima de cáncer. Así es. Julieta entabla una larga lucha contra el cáncer en los pulmones que padecía, con la cual perdió la batalla porque fallece un 5 de septiembre del 2007, mejor dicho, en la Ciudad de México, a la edad de 75 años. Tanto las reimpresiones, reediciones y traducciones de su obra, como los varios homenajes que desde entonces se le han dedicado, dan testimonio de la profunda huella que dejó en el ámbito cultural mexicano y en el campo de las letras hispanoamericanas. Y por tal motivo, querida audiencia, como lo mencionamos al principio, es que le estamos dedicando este programa como un homenaje a esta gran escritora México-cubana por este aniversario luctuoso, el cual vale mucho la pena recordar y sumergirnos en su obra literaria. Y como era de esperarse, pues con el tiempo cada vez más lectores que se atrevan a hacer este viaje por el universo insular de Julieta Campos. Y por ello, como les dijimos hace un momento, vamos a hacer una pausa para empezar este trayecto a través de su primera novela titulada Muerte por Agua, la cual, como ya mencionamos, ella escribió en 1965 mientras su madre fallecía en La Habana, Cuba. Platícanos, Perlita, ¿de qué trata esta novela para ir antojando a nuestra audiencia? Sí, esta novela nos narra la historia de tres personajes que se han visto forzados a compartir una misma casa. Ellos son Andrés y Laura, un matrimonio que vive sin conflictos, en aparente calma, y Eloísa, la madre de Laura, cuya vida es monótona. Efectivamente, querida audiencia, y la novela inicia describiéndonos una mañana lluviosa que termina al día siguiente cuando finalmente sale el sol, tal como lo podemos ver justo en estas líneas con las que arranca la novela, que dice así: después de llover, de repente salía el sol al mediodía. Los contornos de las casas, de los árboles, las torres y las cúpulas más altas se dibujaban en la reverberación de esa luz. Un vaho que alteraba los ritmos de la respiración subía del asfalto de las calles. ¿Qué tal, Perrita? ¿Qué te parece este inicio que desde estas primeras líneas nos va adentrando en esta naturaleza de lo que representa la lluvia? Y me encanta la forma en que Julieta lo describe, ¿no crees? Así es, nos da esta imagen maravillosa de cómo es el ambiente a raíz de una lluvia. Y la acción de la novela transcurre, como ya lo mencionaste, Ale, en un día y medio en una ciudad sin nombre, que no obstante resalta esta lluvia, como se puede ver en el siguiente fragmento. El tic-tac de las gotas se hacía más rápido y empezaba a escucharse un ruido áspero de agua que caía en pequeñas y luego en grandes torrentes.
era el aguacero, detrás de las ventanas, de las paredes, de las puertas cerradas, de las persianas ligeramente entreabiertas, había un repliegue, un intervalo. No pararía de llover. Sí, como podemos darnos cuenta, querida audiencia, como este elemento del agua está muy presente y muy remarcado en la novela de Muerte por Agua, que también lleva este concepto. Pero bueno, continuando con la novela, fíjense que para ambas estas mujeres que viven en esta casa, esa mañana no es como todas las demás. El agua, además de incomunicarlas con el exterior, pues nada más y nada menos las confina al encierro. Julieta nos narra cómo, si bien la lluvia es suave, ligera y continua, pero también termina rodeando la isla, es decir, que termina inundando la ciudad, ya que se cuela por todos lados, por los patios, los jardines, las bardas, hasta que llega a todos los rincones de las casas. Qué terrible, ¿no? Panorama nos muestra Julieta, ¿verdad, Perlita? Muy terrible, y sobre todo ahora que ya no solo lo imaginamos, sino lo vivimos, no precisamente con agua, pero sí a través de una pandemia. Entonces esto ya nos queda más claro cómo es pues este aislamiento, y de esta manera, una vez en el centro de las viviendas, termina por disolver a sus habitantes. Por la noche, ya borrados los límites y aislados del mundo, Andrés, Laura y Eloísa pierden su identidad. Es decir, podemos ver cómo esta novela de Muerte por Agua narra el devenir de dos mujeres y un hombre que deambulan dentro de una misma casa que es presa de la lluvia. Sí, imagínense lo horrible, Perlita, de estar conviviendo ahí en una casa, como bien dices, por la lluvia. Nosotros ya lo vivimos por una pandemia. Y bueno, esto por supuesto que es enloquecedor, ¿no? Sí, sobre todo cuando son situaciones de la naturaleza que no puedes controlar. Exacto, sí. Y efectivamente, además de todo este panorama que nos describe de una manera fabulosa Julieta Campos, esta casa en la que los personajes quedan confinados es una casa que está llena de objetos, de costumbres y recuerdos, donde estos tres personajes dentro de esta situación se dedican a describir los muebles empolvados, las fotografías, el mundo exterior y la incesante lluvia que no deja que en ningún momento da tregua. Y de esta manera, pues Eloísa y Laura recorren su propia casa como espectros que se anclan en una vida lánguida, marcada por ceremonias domésticas, como este momento en el que Laura contempla y ordena los retratos de la familia. Oye, imagínate, Perlita, ¿no? Cuando estuvimos aquí encerrados muchas personas en pandemia, era muy coincide con esto, ¿no? De que ya no hallaban ni qué hacer, que muchos generaron inclusive ansiedad, que ya no sabía, ya hasta los temas de plática se habían agotado, ¿no, Perla? Sí, yo creo que ya se recurrían a las viejas prácticas de, por ejemplo, tejer y luego destejer para volver a tejer y así sucesivamente, porque el tiempo pues era larguísimo. Sin embargo, pues teníamos la ventaja de las redes sociales, del internet, que pues sí ayudaron muchísimo, y claro, de los libros, que fueron unos grandes acompañantes en esta vida que nunca nos imaginamos. Así y es. Esta novela, desde su título, nos anuncia pues qué va a suceder, y lo que ocurre finalmente es que los protagonistas mueren ahogados dentro de su propia casa, la cual representa un espacio de refugio, pero también de reclusión. Es decir, la casa funciona a manera de encierro para proteger a quien habita en su interior, y otras veces el encierro se ocupa de aislar
a sus habitantes. Y imagínense, querida audiencia, este planteamiento tan ambivalente que nos muestra Julieta en su novela, cómo esta casa, híjole, si bien fue su refugio, fue también el lugar que los condujo a la muerte, ¿no? Al aislarlos y de esta manera, pues es como les invitamos a que lean la novela Muerte por Agua. De verdad que aquí nada más recuerden que les damos una probadita. Y a manera de conclusión, podemos ver que Julieta Campos, como lo dijimos al principio, no olvidó nunca sus raíces cubanas, ya que Muerte por Agua, sin duda, nos está hablando del pueblo cubano, de los conflictos que como nación ha tenido que enfrentar y también de la crisis existencial que ha sufrido cada persona. Llámese Laura, Eloísa o Andrés como los tres personajes de Muerte por Agua, pero estas crisis existenciales pues los podemos vivir cualquier persona, ¿verdad, Perlita? Sí, y sobre todo en la actualidad que se están presentando pues situaciones y padecimientos que antes no se conocían totalmente y que ahora tenemos que prestar atención a nuestra salud mental, emocional, además de la física. Uh-huh. Y además en esta novela pues es un correlato en el que Julieta intenta remarcar las diferentes vidas y estilos que hay de la comunidad cubana, un discurso que va conformado de manera particular debido a que nos habla de la vida de Laura, aunque en realidad apunta hacia un entramado social. Así es, y el paisaje insular le resulta tan estimulante a Julieta, tan cargado de sugestiones, que permeó profundamente su obra, como ya lo mencionamos y lo pudimos constatar en estos breves fragmentos que les compartimos. Todo esto está escrito en su edad adulta y por supuesto lejos de Cuba. Pero sin duda alguna, en el universo de sus ficciones, en los espacios y la atmósfera en que se mueven sus personajes e incluso en la estructura misma de sus narraciones, pudimos constatar la presencia de la isla y del mar, la cual definitivamente es decisiva, ¿no, Perlita? Así es, y como ya les habíamos mencionado, Julieta escribe esta novela mientras su madre moría de cáncer. En una entrevista que concedió al periódico 1+1 en el año 1979, expresó lo siguiente: escribí una primera novela, Muerte por Agua, mientras mi madre se iba muriendo. En este libro las palabras son como una tela de araña que recoge lo que flota en el aire, lo que podría volar y desperdigarse. Híjole, qué palabras tan sentidas, tan profundas y tan honestas, sobre todo, en la cual Julieta se abre de capa para mostrarnos lo que le representó, pero aparte en este decir se nota una voz poética, ¿verdad, Perlita? Sí, y unas letras pues que nos mueven a todos y que sin duda a ella la curaron de alguna forma. Sí, y también podemos observar que uno de los principales símbolos de Julieta que ya hemos mencionado en sus obras fue sin duda el agua, lo cual ella misma es consciente de ello y lo expresa en esta misma entrevista con las siguientes palabras. Quizás el ruido del mar fue uno de los primeros que oí. La familia vivía muy cerca del malecón, es decir, del mar abierto, donde el oleaje rompe violentamente y parece siempre a punto de invadir la calle y la ciudad. Mi infancia estuvo marcada por el mar. ¿Qué tal, Perlita? ¡Guau! ¡Qué hermoso recuerdo nos regala de cómo ella pues no olvida nunca esto que la marcó en Cuba. Así es. Y como verán, podemos comprobar la importancia de sus raíces cubanas, en el que uno de sus principales recuerdos
fue como iba de la mano de su padre. Julieta así recorría el borde marino de La Habana, que entonces a ella le parecía infinitamente largo para caminar. Y además de lo que nos acaba de compartir Perla, querida audiencia, en esta misma entrevista, ella misma platica cómo su madre iba a nadar a aquellas piscinas construidas entre arrecifes, donde se bañaban por un lado las mujeres y por otro los hombres. También Julieta recordaba la forma en que jugaba buena parte del día en un portal frente al mar. Es decir, que desde su niñez el mar, el agua estuvieron presentes en Julieta, ¿verdad, Perlita? Claro que sí, que le dieron pues esta identidad y estos recuerdos inolvidables que los plasma en su obra. Y recuerden que aquí les dimos una probadita de la vasta producción literaria, por lo que los invitamos a profundizar en esta obra de esta gran escritora cubano-mexicana. Y recuerdan que les platicamos que tuvo un hijo, ¿tú lo recuerdas, Ale? Sí, se los comentamos en la parte media del programa que Julieta tuvo un único hijo. No sabemos las razones por las cuales ya no tuvo más descendencia, pero lamentablemente sucedió algo con este hijo. Platícanos, Palita, ¿qué pasó? Sí, pues primeramente les recordamos también que fue escritor y su nombre era Emiliano González, pero lamentablemente fallece el 21 de marzo del 2021, o sea, tiene prácticamente muy poco. Sí, lamentablemente murió apenas, como bien dijo Perlita, en el 2021. Sin embargo, nos dimos a la tarea de ver una de las entrevistas, de las últimas entrevistas que concedió Emiliano, en la cual él, por supuesto, habla de esta relación tan estrecha que mantuvo con su madre y menciona que en ciertas ocasiones fue tal esta cercanía que tuvo con Julieta, no solamente de madre e hijo, sino también en el campo literario, lo cual por supuesto que fue muy importante para su carrera como narrador y ensayista. De Julieta le aprendió sobre todo, dicho en palabras del propio Emilio, lo siguiente: ciertos valores culturales y personales. Yo más bien tengo que ver con su aspecto personal, literario, filosófico. Esto comentó Emilio en esta entrevista. ¿Qué tal, Perlita? ¿Qué te parece esta? Por supuesto que era de esperarse que recibiera toda esta herencia, este bagaje cultural de su mamá, ¿no? Por supuesto que sí, era un vínculo no solamente fraternal y entrañable, sino también literario, que tenían esto en común del amor hacia las letras. Sí, y de esta manera, querida audiencia, como les mencionamos, fue nuestro homenaje en Café con Letras para esta gran mujer, por lo cual les volvemos a reiterar la invitación para que profundicen en su obra y también, por supuesto, en la de su hijo Emiliano González, que tampoco no está con nosotros, pero recuerden que las personas y principalmente los escritores viven a través de sus obras. Esperamos que les haya gustado este homenaje a Julieta Campos y no nos queda más que invitarlos a que sigan leyendo su obra, ¿verdad, Perlita? Claro que sí, lean, que es una forma maravillosa de llevar la vida. Efectivamente, y antes de despedirnos, querida audiencia, también queremos desearles que pasen unas maravillosas fechas patrias al lado de su familia, coman mucho pozole, pero también no dejen de leer, ¿no, Perla? Así es, viva México y vivan las letras.
Sobre todo, me acabas de ganar la palabra, Perlita. Viva México, pero vivan las letras, viva las escritoras mexicanas, viva la literatura en general. Yo me despido, pero no se vayan porque les dejamos una selección musical que estoy segura les va a encantar. Yo soy Ale Calixto y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, bonita noche, un abrazo. Desperté y el silencio supo a ti, y al abrir la ventana supe más. Supe que la mañana se podía recortar para enviarla en un sube a donde sueles despertar. Qué maneras extrañas tengo para recordar. Desperté y respirando comprendí que detrás de un milagro vienes tú. Hace tantos inviernos que no puedo rescatar al adiós que en el tiempo nos partió por la mitad. Tú del brazo del viento y yo mirándote volar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar. Las historias hermosas son así, nos prometen de lejos ser verdad. Le pedimos al tiempo que les traiga por acá, y al final en un sueño suelen ser casualidad. A la vuelta del corazón volvemos a empezar. Como nube la dicha no llovió, sin saber hasta dónde caminar. Y a tu mundo pequeño le inventaba una canción, delicada y perfecta como alma de caracol. Tú dormiste y la luz después del día no cegó. Qué maravilla es poder sentirte aunque no estás. Siempre supe que en el viento te podías quedar. Qué maravilla es poder
cruzando miradas ciegas. Es tan difícil creer que existe un universo fuera, y esto le pasa a cualquiera, aunque no lo quieras ver. Solo quiero saber si hay salida después de este miedo. Si alguien tiene las llaves del alma, que pase primero. Bienvenido a sentir. Regálame un silencio para dos, pero regálame también tu corazón. Que de desilusión ya tengo el bolso lleno. Regálame un arizo en el sillón, que yo te pintaré la vida de color. Si te quedas te cuento un secreto. Ríos de gente en la calle, rodeado de gente que en el fondo están solas, van quemando así sus horas. Y quien me escucha, solo quiero saber si hay salida después de este miedo. Si se puede llegar a tocar la ilusión con los dedos. Yo he venido a sentir, regálame un silencio para dos, pero regálame también tu corazón. Que de desilusión ya tengo el bolso lleno. Regálame un arizo en el sillón, que yo te pintaré la vida de color. Desilusión, ya tengo el bolso lleno. Regálame un arizo en el sillón, que yo te pintaré la vida de color. Si te quedas te cuento un secreto. Si te quedas te cuento un secreto. Si te quedas te cuento. Hagamos más bonita nuestra vida, juguémonos los huecos, las coquilas, brindemos que la mesa está servida, no me quedan más disfraces, lo que soy está a la vista. El mundo está muy bruto y es preciso ir repartiendo amor por las aceras, queriendo desprecio dejar que la luz se apague y no encender con ella nuestra primavera. Y si tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera, compartir el son de tu cadera, pasar la tarde a tu vera. Podría salir corriendo y no enterarme, ponerme mil excusas y negarte que quiero que me lleve en ese baile, que me agarre, que no pare, que esto acaba de empezar. Que quiero que me lleve en ese baile, que me agarre, que no pare, que esto acaba de empezar. Tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera, compartir el son de tu cadera, pasar la tarde a tu vera. Y si tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera, compartir el son de tus caderas, pasar la tarde a tu vera.
lo que mantiene viva esa manía de engancharme a las cosas del querer. ¿Será el compás de nuestro cuerpo? No lo sé. O la sonrisa que acompaña su vaivén. ¿Será que se derrite el frío y el ritmo tiene más ritmo si me agarras otra vez? ¿Será que rompe mi cordura y ya lo ves? Me contradigo, me desdigo y me vuelvo a caer. Por eso acepto esa locura, saboreo su dulzura y me dejo estremecer. Y si tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera, compartir el son de tus caderas, pasar la tarde a tu vera. Y si tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a lamerme las heridas. No voy a privarme de comerte entera, compartir el son de tus caderas, pasar la tarde a tu vera. 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 Si no duele muchísimo mejor. Descubriremos qué hay detrás de un escritor. Análisis, debate, reflexiones, recomendaciones. Todas las noches por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.